Te cambio de tema bastante de forma abrupta, y ya te prometo que es el último. Entiendo que te tenés que ir. ¿Existen culturas incompatibles con otras? Completamente. Yo pienso que... Creo que ya sabes por dónde te voy a llevar, ¿no? Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo también soy alemán, ciudadano de ese país, viví en ese país, estudié en ese país. Sí. Y es un país que está en proceso de extinción, como el resto de Europa. ¿Y quiénes lo están reemplazando? Musulmanes que vienen del Medio Oriente, que vienen de África y otras partes. El problema es que los musulmanes y el Islam en general no es compatible con Occidente. No es compatible con Occidente. Y no es compatible casi con ninguna otra cultura, porque ¿dónde están? Sean con los hindúes, sea con cristianos, sea con judíos, con lo que sea, están peleados y se matan entre ellos. O sea, se matan, digamos, entre los grupos que están tratando de convivir. Sí. El Islam es una ideología teocrática que no distingue entre el texto legal, que vendría siendo el Corán, o sea, el texto religioso y el texto legal. Claro. Entonces, y además tienes un porcentaje muy alto. La Sharia, ¿no? Lo que se llama. Sí, la Sharia, que es la ley islámica. Sí. Yo he leído algo del tema, no soy un experto, pero me he metido un poco a analizarlo. Y el problema es que el conjunto de valores, de la cosmovisión islámica en general, es incompatible con el liberalismo de origen cristiano, judeo-cristiano. Porque la libertad es un producto de la tradición judeo-cristiana. Ninguna otra civilización, ninguna otra cultura la produjo. Solo la judeo-cristiana. Y si queremos ser más específicos, el mundo judío. Porque los cristianos al principio eran todos judíos. Sí. De ahí viene la idea de la libertad individual y el respeto por los derechos individuales. No existía en Roma, no existía en Grecia la idea de la igualdad natural entre los seres humanos, la igual dignidad entre todos los seres humanos. No existía. Eso es algo que aporta el cristianismo, ¿ya? Fundamentalmente. Sí. Que deriva, ¿no es cierto?, del judaísmo, siendo no exactamente lo mismo. Y eso no existe en el mundo islámico. Eso no existe. El mundo islámico surge mucho después, siglo VII, ¿no? Y eso, mira, y esto es muy interesante, los nazis, que despreciaban el cristianismo porque lo consideraban una religión de ovejas, una religión de gente débil, que básicamente anulaba tus instintos vitales, el deseo de lucha y todo lo demás, porque obviamente, bueno, yo tengo que tener empatía, amor por el prójimo, todas esas cosas la detestaban, obviamente. Eran grandes admiradores de los musulmanes. Y no solo eso, las SS, las tropas de élite nazis, tuvieron batallones completos de musulmanes. Sí, sí. Batallones de musulmanes organizados por el gran mufti de Jerusalén. El gran mufti de Jerusalén se junta además con Hitler a principios de los 40 en Alemania, en Berlín, y es uno de los que colabora activamente en el genocidio de los judíos en Alemania y en los territorios ocupados por los alemanes, entre otras cosas bloqueando las rutas de escapes para judíos. Cuando termina la guerra, el gran mufti lo querían procesar por crímenes de lesa humanidad, como los juicios de Nuremberg a los demás. Claro. Se escapa, se va a Egipto, creo, y después se queda por ahí dando vueltas. Y él funda, ¿no es cierto?, el fundador de lo que después se viene a conocer como la causa palestina. Mira. Y Yasser Arafat es uno de sus discípulos. La intención original de ese grupo de musulmanes siempre fue el exterminio completo del pueblo judío. Siempre. Y no solo el pueblo judío. Los judíos son los primeros. Exacto. Después vienen los cristianos. O sea, los musulmanes, y te lo dicen, hay varios que te lo dicen en los medios de comunicación, y no digo que sean todos los musulmanes, pero hay un grupo de musulmanes que lo que quiere es partir por Israel y los judíos. Y después seguimos los que no estamos convertidos. O sea, y tiene una obsesión con el mundo cristiano porque es el mundo más avanzado, es el mundo con el que han estado en guerra durante miles de años, sí. ¿no? Las cruzadas, todo ese cuento. Y lo que está ocurriendo ahora es que tú ya no puedes vivir tranquilo en Alemania, ya no puedes vivir tranquilo en Austria, no puedes vivir tranquilo en Francia. De hecho, hay una fuga récord histórica de judíos que se han ido de Francia porque ya no pueden estar tranquilos. Tú trata de caminar en París, en ciertos barrios, con la kippah, trata. A ver si puedes. O si eres homosexual, anda de la mano con tu pareja. A ver qué te pasa. O si eres mujer y vas paseando con una minifalda. Claro. O sea, tienes áreas completas de Europa totalmente bajo control islámico. Ahora en Suiza llegaron en el verano, empezaron a llegar gente de Francia a una de las piscinas de uno de los cantones que está cerca en la frontera, muchos hombres musulmanes, qué sé yo, y era tanto el hostigamiento que hacían a las mujeres y todo lo más, que el alcalde de esa comuna dijo, no entran más gente que no sea residente Suiza, y no los dejó entrar más.
Así de simple. No, es que yo creo que cuando llegás al punto, y esto te lo escuché decir en otra entrevista, de que, por ejemplo, en Suecia tenés a profesores de escuela enseñándoles a los tipos con dibujos de un cuerpo humano femenino, diciendo esto no se toca, ya la diferencia cultural es tan grande que yo creo que no hay punto de encuentro. Sí, el problema son nuestras Porque élites. cuando tenés que decirle, como decirle a ver, tenés que decirle, mira, no se viola. Claro, No sí, podés cuando tenés que llegar a explicar eso. No podés ser un violador. Cuando ya tenés que explicar Dale a un eso. tipo de 30 años que no puede violar a una mujer porque la ve en la calle. Sí, Claro. me parece que sé a dónde va a ir, y es algo que habíamos hablado. ¿Te acordás cuando hablamos del alcalde de Nueva York, de la interna demócrata por la alcaldía de Nueva York? Sí, claro. De cómo se llegan a tocar en el punto de la idea antioccidental la izquierda y una parte del Islam. Sí, claro. Y de cómo terminan compartiendo, digamos, digamos, un espacio político, por así decirlo, dentro de Occidente, con una idea puramente anti-Occidente. Y acá Eso, la vemos en la región con la bandera son palestina. aliados. Exacto. Y acá la vemos en la Argentina con la bandera palestina. A la izquierda con la bandera palestina. Sí, sí, sí. Y el punto de toque es estar en contra de Occidente. Que acá en Argentina parece que la izquierda está en una competencia por crear la bandera de Palestina más grande del mundo, más grande de la historia, porque cada vez es más grande, boludo, es impresionante. Sí, pero fíjate que, como tú bien dices, o sea, es el antioccidentalismo, es decir, el esfuerzo por destruir la civilización de la libertad lo que los une, porque Occidente es la civilización de la libertad, eso es, y la quieren destruir, y del progreso. Porque el día que los musulmanes sean mayoría, y van a ser mayoría en Inglaterra y en otras partes, tú lo que vas a tener es que como homosexual no vas a poder vivir ahí, Claro. como trans no vas a poder vivir ahí, como mujer no vas a poder vivir ahí. Entonces, occidental, digamos, a menos que te sometas a los valores islámicos, a los homosexuales de todas maneras no los van a tirar de los edificios para abajo. O sea, el Buckingham Palace lo van a estar clavando en esas torres de punta que tienen ahí muy bonitas. Sí. ¿Ah? Y a las mujeres las van a someter todas a que se vistan bajo los códigos musulmanes, ¿no? Entonces, pero se supone que los progres no defienden eso, no defienden a los trans, a los gays, a todo lo demás. Bueno, anda a pasearte de la mano en Gaza, no ahora, que en toda la guerra, sino que antes, como homosexual, a ver qué te pasaba. Pero esta gente está tan parasitada mentalmente Exacto. que no entiende que ellos no podrían soportar 5 minutos en una sociedad como la que propone Hamas y como la que cree la mayoría de los palestinos, ¿ya? Que no son culpables de lo que le pasó, sino que Hamas son los culpables. Pero sus valores, su conjunto de valores, como lo que creen la mayoría de los musulmanes, no podrían soportar 5 minutos viviendo ahí. Pero como odian tanto a Occidente, lo quieren destruir y se alían circunstancialmente con esta gente que después les va a pasar por encima, porque son harto más bravos, son harto más violentos. Mira, y Occidente está aterrado de la violencia islámica, aterrado. ¿Tú te imaginas una película de Hollywood mostrando, por ejemplo, al profeta Mahoma con todas las violaciones de niñas que hizo y todo lo demás, y lo cruel y sanguinario que era? No. ¿Sabes por qué? Porque le tienen miedo a que vayan a poner bombas en todos los cines. ¿Ya? Pero a Jesucristo lo puedes ridiculizar, puedes hacer todo lo que quieras. Y yo digo, libertad de expresión, que hagan lo que quieran, digamos. A mí no me gusta, pero que hagan lo que quieran. Pero con los musulmanes no se atreven. No. Ni en Europa ni en ninguna parte. A Theo Van Gogh lo mataron en Holanda simplemente por hacer un documental. ¿Te acuerdas cuando salieron las caricaturas de Mahoma y se incendió la mitad del mundo? De Charlie Hebdo. Sí. Sí. Entonces, no, los Charlie Hebdo fue después, estos fueron unas de Dinamarca. Salieron antes. Sí. Confundí el caso. Sí. No, los Charlie Hebdo fueron los atentados, pero lo de Dinamarca, cuando salieron caricaturas, eso fue varios años atrás. Sí. Hubo revueltas en muchas ciudades europeas, en Asia, en todas partes. Tú tienes un porcentaje muy grande de los, creo que 1.200 millones de musulmanes son, Sí. que justifica la violencia. Es como un 30%. Eso te iba a preguntar, ¿existe el Islam o los musulmanes moderados, famosos, que tanto siempre se los menciona, viste? Como que intentan hacer una división entre, bueno, están los terroristas, digamos, Hamas, y después hay un montón de musulmanes moderados, te dice. Bueno, existen los musulmanes que no están dispuestos a ser terroristas y que no van a ir ellos a inmolarse, sí, claro, y probablemente es la mayoría, pero desde el punto de vista de su conjunto de valores, Eso. de cómo debiera organizarse una sociedad, qué tipo de leyes y derechos se entregan a los individuos, puede haber algunos que estén más occidentalizados, que son tal vez más ilustrados, pero es una minoría, pienso yo. Ahora también están los sunitas, los chiitas son más radicales, los sunitas son menos radicales y así. Pero Ay, perdón. Para. No, por Sí, eso, dale, perdón, dale, sí. Pero es una minoría. El problema es que tú tampoco, cuando tienes una política migratoria, puedes saber quién está entrando bien. Y menos aún si son de los estratos más
más bajos del mundo islámico, porque la gente Claro. que se va a vivir a Europa es gente que va a vivir del Estado benefactor. No produce absolutamente nada, vive del Estado benefactor y además los europeos trabajan, no tienen hijos ellos para poder pagarles por cada hijo que tienen los otros. Y se produce el reemplazo poblacional, que es parte de la estrategia de países musulmanes que financian esto, entre ellos Arabia Saudita. Es que Europa se convierta al Islam, termine siendo conquistada por el vientre. Así de simple. Y los occidentales no estamos teniendo hijos. Y los musulmanes tienen muchos más. Sí. Bueno, hay otros países que tampoco, los japoneses no tienen ni qué sé yo, pero nos vamos a terminar extinguiendo. Y, si seguimos y así. aparte, perdón, también leí hace poco estas varias opiniones que decían, bueno, probaron con las bombas, probaron con atentados, probaron con la bomba, no les funcionó, probaron con atentados, no les funcionó, ahora están probando con la democracia. Y sí. ¿Pensás que es así? Y sí, porque tú ya ves en Inglaterra, por ejemplo, que para mí es el país que está peor. Sí. Tú tienes muchos pueblos. El nombre más común de niño nacido hoy en Inglaterra es Mohammed. El que más se usa. Y tienes varios pueblos ya con alcaldes, con mayorías políticas musulmanas. Y eso es cuestión de tiempo para que sea la realidad de todo el país. El problema es que tienen armas nucleares. Claro. País musulmán con armas nucleares, no sé si es lo que queremos. Ahora, puede ser en 80 años más o en 100, no sé. Habría que ver la demografía, pero claramente la población nativa inglesa está desapareciendo, igual que la alemana, igual que la francesa, igual que la italiana, igual que la española, etcétera. Mientras los otros van incrementándose el número y son cada vez más radicales. ¿Cuál es la solución para esto, Axel? Primero tenés que cerrar absolutamente la frontera para que no entre ninguno más. Eso es lo primero. Cortar todos los beneficios sociales a cero a toda la gente que no sea de tu país. Punto 1. Y punto 2, expulsiones masivas. Lo de Trump. ¿Crees que hay alguna Expulsiones chance? masivas. ¿No te integraste? ¿No hablas alemán? Fuera. ¿Tu hija anda con burka? Fuera. ¿Tu hijo es criminal? Fuera. Todo fuera. O sea, chao. Chao. Hiciste problemas públicos en alguna parte, te fuiste. Ah. Y perdiste el pasaporte, porque el problema es que ahora les dan pasaporte encima. Es complicado, yo creo que eso no lo van a hacer. Entonces yo soy bien pesimista de lo que viene el futuro en Europa, pero sí optimista del futuro argentino, y por eso espero que tengamos políticas migratorias muy sensatas, Sí. donde se pueda de alguna manera filtrar bien a la gente que va a llegar. Porque si este país es rico y le empieza a ir bien, no tengo ninguna duda que se van a querer venir también gente de África, de Medio Oriente para acá. O sea, eso va a ocurrir. Y vas a tener el problema aquí. Lo vas a tener. Y vas a tener la guerra de Medio Oriente acá. Como la tienes en Europa. Y en Estados Unidos en parte, aunque es menos la población como porcentaje, pero son un problema también allá. Clarísimo. ¿Crees que hay alguna chance de que a los hijos de estas generaciones que van entrando a Europa se adapten o empiecen a pensar como occidentales o ni intentarlo? No, es peor. Son más radicales todavía porque ellos se enfrentan con el problema de que la cultura doméstica de su casa es una que denuncia y critica y condena moralmente la cultura que ellos están viendo permanentemente en el país en el que están. Claro. Pero no tienen una identidad formada, a diferencia de sus padres, que llegaron y se insertan como extranjeros, digamos, están ahí, viven y más o menos tienen sus vínculos hacia su país de origen y están ahí, ¿ya? Como elementos un tanto extraños en la cultura. Pero estos no son ni lo uno ni lo otro, y sobre todo, y por eso desarrollan un resentimiento gigantesco contra la cultura, la mayoría, ¿no es cierto?, que en teoría los está recibiendo. Las nuevas generaciones tienden incluso a radicalizarse más. Encuentran identidad ahí. Sí, muchos se terminaron yendo a pelear a Medio Oriente por ISIS años atrás y los atentados en Londres de los buses esos que explotaron años atrás también fueron personas que habían nacido en Inglaterra. Claro. O sea, Sí. no, la verdad es que no te garantiza nada, al revés. Y tú ves los datos de inserción escolar en la universidad, en los matrimonios, porque otra cosa que no hacen es casarse con gente que no sea musulmana, por ejemplo, y tener hijos con gente que no sea musulmana. Y son desastrosos. Claro. Son desastrosos. O sea, estás importando además, más allá del tema religioso y cultural, que es el peor, estás importando una clase de personas que entra inmediatamente a formar parte del nuevo proletariado. Proletariado en el sentido no, porque ni siquiera porque no trabajan. Es una clase de gente que está realmente muy marginal, que no tiene, que es totalmente anti-educación, anti-integración, que muchos no saben ni siquiera escribir bien en su propio idioma. Que tampoco busca la integración. No la buscan, muchos de ellos no, y los que la buscan, el Estado benefactor no los deja trabajar.
Claro. Les prefieren dar un cheque, pero como la legislación laboral no les permite trabajar, entonces no pueden trabajar. Y lo cual hace que todo sea, obviamente, mucho peor. Así que no, Europa está en un tren. Yo no sé cómo lo van a arreglar, a serte franco. Porque aparte los gobiernos incentivan a la inmigración y incluso, Y les pagan. y les pagan. Pero si llegas a Alemania y te pagan mensualmente, no sé, 5 veces más de lo que tú estás viviendo en África subsahariana o en Siria o donde sea. Entonces, ¿De dónde sale el dinero? es de los contribuyentes alemanes. Les pagan, los políticos les regalan la plata. Porque dijiste en algún momento que hay países musulmanes, generalmente ricos, que están bancando esto de alguna manera. Financian, Sí. lo que financian son las mezquitas y la difusión del Islam en Europa. Arabia Saudita, por ejemplo. Le pasan plata a organizaciones islámicas en Europa. Y otros países musulmanes también. Para que la religión se siga expandiendo y no se pierda con la gente que va llegando y todo lo demás. Claro. Eso pasa hace tiempo, pasa eso. Acá en Argentina, la mezquita, que es la mezquita más grande de Latinoamérica, si no me equivoco, que está acá en Palermo, se llama Rey Fad, terrenos que donó Menem y la pagó la construcción completa Arabia Saudita. Claro. Claro, eso hacen. Pero el problema fundamental es el de la natalidad. Nosotros nos estamos extinguiendo como civilización y ese es el evento de extinción masiva más grande. Lo que pasa es que en cámara lenta, entonces nosotros estamos... Si viniera un meteorito que te dijera a ti, oye, se va a exterminar, Claro. no sé, 2/3 o 80% de la humanidad o de Occidente en 100 años más, o en 80, que no es tanto tiempo, estaríamos todos histéricos. Y eso es exactamente lo que está pasando. Pero a nadie le importa porque es en cámara lenta. Claro. Y hasta ahí vamos a llegar. Y yo no sé cómo lo vamos a dar vuelta a eso. Bueno. Tremendo, ¿eh? Sí, sí, para Muy buen programa. quedarnos tranquilos con el Nos quedamos tranquilos. optimista del cierre. Pónganse a tener hijos. Sí, señor. Sí, señor. Vos Eso es lo sobre que hay todo. que hacer.